Así que sí, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a quienes estáis esta tarde con nosotros. Gracias por conectaros y por compartir esta tarde y por compartir este segundo evento que ya es de LGTBI que organizamos desde CERU. CERU es la comunidad de científicos españoles en el Reino Unido. Me presento, soy Pablo Izquierdo, soy el director de política científica de CERU. Me acompañan, aparte de nuestros flamantes ponentes, Rubén González, que es el director de nuestra delegación en Oxford, y Larisa Zárate, que es quien dirige nuestra delegación en Londres, además de llevar ahora los hilos invisibles de este Zoom y de Twitter, por cierto. Un beso, por cierto, a Javi Pardo, también de Oxford, que por temas personales no puede unirse esta tarde, pero bueno, que nos ha ayudado también a organizar un poco el evento. Para quien no sepa qué es CERU o no haya oído hablar de nosotros, muy brevemente nos dedicamos a 4 objetivos principales. El más evidente es servir de enlace a todos los que trabajamos, estudiamos ciencia o investigación en Reino Unido. También hacemos bastante de política científica, que es algo de lo que nos encargamos en mi sistema de investigación, tanto en España como en Reino Unido. Obviamente intentamos establecer todas las colaboraciones que podemos entre los dos países y trasladar esa idea de que, bueno, del valor de la investigación, del valor de la ciencia y de su potencial como un elemento más al final de nuestra cultura, ¿no? Todo esto lo hacemos con y para nuestros socios y socias, que somos alrededor de 700, sobre todo en Reino Unido, también en España y en otros países. Y tipo de cosas que hacemos, bueno, pues aparte de eventos de networking simplemente para conocernos, hacemos también charlas estrictamente divulgativas, tenemos un blog, tenemos un programa de radio, organizamos premios, todos los años hacemos, por ejemplo, un premio para el talento emergente que lo organizamos con la Fundación Santander. Hacemos eh, bastante a nivel internacional en cuanto a colaboraciones y estancias, sobre todo de investigación entre los dos países. Tenemos también un comité de mentoring y damos becas de viaje para ir a congresos o a cursos. En términos de equidad y de diversidad, que al final es lo que nos trae, lo que nos trae esta tarde, en CERU creemos firmemente que la lucha por la igualdad de la mujer es la lucha por la igualdad de todas las orientaciones sexuales, de todas las orientaciones afectivas, con independencia de tu identidad de género, tu expresión de género, tus atributos sexuales, tu raza. Creemos firmemente en esa interseccionalidad de esta lucha. Aquí simplemente 2 cosas que hemos hecho recientemente. A la izquierda, un informe que se curró en nuestro Comité de Mujer y Ciencia, donde se analizaban bueno, pues la situación, sobre todo en España, en cuanto al sesgo de género que existe en investigación y que presentaron en un informe el año pasado. Y también, lógicamente, este es el segundo evento que hacemos, tuvo que haber un primero, y fue el verano pasado aquí en Londres, donde hablamos justamente, bueno, pues de cuál es la situación del colectivo LGTBI en ciencia, en investigación, ¿no? Y que al final pues dejó bastante claro que la lucha sigue, que no podemos bajar la guardia. Una lucha que, por cierto, empieza eh, el sábado, que por eso es el Día Nacional en España y también Internacional del Orgullo. Eh, Cumplió 50 años de ese germen, por lo menos a nivel histórico, que fueron las protestas y las redadas en el Stonewall, en ese Nueva York del 69, bueno, pues en uno de los pocos bares que se podían hacer cosas tan obscenas como bailar entre hombres, por ejemplo, pues en una de las múltiples redadas que sufrieron, una de esas noches dijeron basta, y dijeron basta personajes como Marsha P. Johnson, que la tenéis aquí a la izquierda de la foto, como Silvia Rivera, como tantas otras, y que en los días de después, bueno, pues marcharon por las calles de Nueva York y empezaron al final lo que se ha convertido en un movimiento, ¿no?
Y una imagen bastante parecida a la que dejaba la década siguiente Barcelona, con la llegada también de este movimiento a España. Y bueno, en ambos casos ya veis bastantes mujeres, también trans, bastantes drags, gente de color, gente de raza, de otras razas. Y, y que, ya os digo, la lucha desde luego continúa. Si te vas a datos de Reino Unido que gestaron estas tres instituciones, el Instituto de Física, la Sociedad Real Astronómica y la Real Sociedad de Química, es el doble de probable casi que dejes o que te plantees dejar tu puesto de trabajo si perteneces al colectivo que si no. Esto lógicamente obedece a cuál es la situación cuanto a discriminación. En una encuesta de la Sociedad de Física de Estados Unidos, alrededor de 1 de cada 10 hombres LGTB había sufrido esa discriminación. El porcentaje era mucho más alto todavía entre las mujeres, ya para de contar si hablamos de personas de género no conforme, de personas trans. Y es un poco lo mismo que lo que vemos, volviendo a datos británicos, en cuanto a, bueno, pues si la gente está tranquila, se siente libre de expresar su sexualidad en su puesto de trabajo. Más del 50% de los gays no lo están. Pero de nuevo, si es malo el dato de los hombres gays, es peor el de las mujeres lesbianas y mucho peor el de las personas queer o sobre todo el colectivo de personas bisexuales y pansexuales, ¿no? que tan poco visible es muchas veces. Estos son datos simplemente de Reino Unido, de Estados Unidos. Nos encantaría traeros datos de España, pero no los hay. Y es otra de las cosas que desde CERU defendemos, ¿no? Que se estudie y que se haga una radiografía bien detallada de cuál es la situación para poder, en fin, bajar a las bases y poder solucionarla, ¿no? Precisamente en ese bajar a las bases, este año queríamos, bueno, pues centrarnos de todos esos problemas que nos planteaban el año pasado, algunos de esos datos que os enseñaba ahora, cómo podemos bajar a la práctica, cómo podemos evitar o entender o combatir esa discriminación. Y para eso hablaremos esta tarde de salud sexual y de salud mental con nuestros ponentes, con Gabriel J. Martín y con Paula Alcaide, que nos acompañan. Gabriel desde Barcelona, Paula desde Londres. Y empezaremos justamente por eso, por salud sexual. Antes de que se me olvide, aparte del chat, cualquier pregunta que tengáis, que sea pregunta, que no sea simplemente comentarios que queráis hacer al colectivo de personas que estamos aquí conectadas, hay una cajita abajo de preguntas y respuestas. Os invito a dejar allí cualquier pregunta que queráis según se desarrolla el evento y al final las leeremos a nuestros ponentes. Será simplemente eso, 25 minutos cada uno de ellos y al final tendremos un tramo de preguntas, ¿vale? Y por cierto, última cosa que no quería que se me olvidara, si queréis hablar de cualquiera de estas cosas en Twitter, tenemos el hashtag que veis arriba a la izquierda, SRUK y Pride, y podéis hablarnos también por ahí. Empezamos con eso, con salud sexual, porque, bueno, pues si hay algún San Benito que se ha colgado al colectivo del LGTBI, si hay algo que se ha asociado históricamente a este colectivo y sobre todo a los hombres que tienen sexo con hombres, son las infecciones de transmisión sexual y muy particularmente el SIDA, ¿no? Y lógicamente fue una epidemia gravísima, fue una enfermedad que se llevó muchísimas vidas. Ahora tenemos mecanismos para controlarla. De todo esto nos va a hablar nuestro primer ponente, Gabriel J. Martín. Gabriel es psicólogo y escritor, es experto a nivel como psicólogo en ayudar a otros hombres homosexuales a superar su homofobia interiorizada y también a salir del armario en su entorno. Además de ese trabajo de asesoramiento, es representante del Consejo Español de Psicología en la oficina LGTB de la oficina de la Asociación Americana de Psicología. Preside la asociación LGTB Afírmate y es coordinador del grupo de trabajo de psicología afirmativa LGTB del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña y colabora además con Radio y con Tele.
Así que con Gabriel empezamos y cuando quieras, pues compartes pantalla y todo tuyo. Muy bien, buenas a todo el mundo. Vamos a ver por aquí a compartir. Ya estamos. Y esto me va a permitir iniciar transmisión. Tic-tac 2, 1. Y vamos a empezar. Os voy a poner la presentación. De acuerdo. A ver, aquí la tenemos. Bueno, lo primero, muchas gracias a la organización por contar conmigo. Me hace muchísima ilusión, la verdad, participar en un evento sobre ciencia, porque una de las cosas que más importantes me parecen es precisamente que hagamos divulgación científica y una de las cosas que más me enorgullecen en mi trabajo es precisamente poder hacer esa divulgación científica aplicada, en este caso, a mi campo de experiencia, que es la afectividad, las relaciones, la sexualidad, la vida de los hombres homosexuales. Y además hacerlo en esta ocasión hablando de un tema que, como tú bien dices, Pablo, ha estado muy relacionado con nosotros por diferentes razones históricas, políticas, que podríamos, bueno, de las que hay mucho que hablar y que se ha hablado un montón, que han estado asociando a los hombres homosexuales con ese concepto de enfermedad, sobre todo a raíz de la crisis del VIH o en sus orígenes crisis del SIDA. Luego ya empezamos a distinguir entre una cosa y otra. Podemos, llegamos a poder diferenciar entre una cosa y otra, pero en primeros años, en los 80, era así, ¿no? Pero yo vengo a explicar de lo que vengo a hablar hoy es de un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma que se está llevando a cabo en los últimos años y que responde a primero a dos situaciones. En primer lugar, a algo que hemos denominado el colapso del sexo más seguro y a la aparición de otras estrategias de prevención, como puede ser en este caso la profilaxis pre-exposición, que ha abierto todo un mundo de posibilidades. Entonces, de lo que voy a hablar yo, espero no extenderme demasiado, veréis que de vez en cuando miro aquí el reloj para no pasarme e intentaré ir incluso más cortito del tiempo que se me asignó, es, pues, es de esto de lo que voy a hablar, ¿no? De qué es lo que ocurre, de qué es eso del colapso del sistema seguro y cómo la PrEP está ayudando a superarlo. Yo, mientras no me digáis lo contrario, se supone que estáis viendo en vuestras pantallas lo que estoy viendo yo aquí. Esta es mi presentación. Aquí estoy precisamente el año pasado, cuando fue el 50 aniversario de la revolución de Stonewall, de las revueltas. Pues allí nos fuimos todos. De hecho, Paula estaba también. Fue muy bonito porque coincidimos en aquellos días allí en Nueva York. Amigos y amigas estamos allí. Y pues evidentemente me hice la foto yo en plan marica, que estoy yo celebrando los 50 años de esto. Como me presentaban, soy psicólogo, me dedico a la psicología afirmativa gay, solamente trabajo con hombres homosexuales desde hace ya unos cuantos añitos. He escrito ya 4 libros sobre este tema, diferentes temáticas. O sea, pues, y bueno, pues también coordino grupos de trabajo y hago un poquito de todo. Mi vida muy entretenida. Vamos a hablar, comenzando por definir qué es eso del colapso del sexo más seguro. Cuando hablamos del colapso del sexo más seguro, ya la Organización Mundial de la Salud y unos cuantos hay investigadores que se han ido preocupando de qué era lo que estaba sucediendo, encontraron con que de repente, sobre todo, miembros de la comunidad gay, HSH, a partir de ahora, si queréis, comenzaban a tener dificultades para aplicar lo que hasta ahora habían sido las medidas de prevención del VIH, básicamente. Estamos hablando del VIH básicamente, ¿de acuerdo? También podemos hablar de otras ITS, pero básicamente esto se ha estudiado en relación al VIH. Y veían que los comportamientos, la manera en que se abordaba la sexualidad, no respondía a todas esas instrucciones que habían estado recibiendo durante décadas acerca de cómo tenía que ser una relación sexual para que no se produjera una infección por VIH. Entonces, afortunadamente, hay algunos investigadores que piensan que la gente no es tonta y que si hace algo será por alguna razón y que es bueno que entendamos cuál es esa razón que está detrás del comportamiento de las personas y encontrar un fenómeno que vamos a ir describiendo a lo largo de la presentación que conocen como el colapso del sexo más seguro o que tiene que ver con cómo ha llegado un momento en el que las personas dejan de utilizar, aún conociendo los riesgos, aún conociendo las medidas de prevención, dejan de utilizarlas en sus prácticas sexuales habituales. Y empiezan a preguntarse por qué. Aquí viene por qué ocurre todo esto y cómo
algo que ha estado tan preocupante, ha sido tan preocupante y que ha sido tan difícil para la comunidad, especialmente de HSH, nos podríamos encontrando con que está bajando lo que dicen bajar la guardia, que lo habéis escuchado en 15.000 entrevistas y que lo habéis visto en no sé cuántas mil publicaciones, ¿no? ¿Cómo es posible que se esté produciendo este efecto? Y lo que van a encontrar es algo que tiene paralelismos en otros momentos, en otros lugares, en otros colectivos y por otras razones. Hay un ejemplo muy interesante para que podamos empezar a entender este fenómeno que viene de las clínicas de reproducción asistida. Esto, aquí un artículo de una de las psicólogas del Instituto de Fertilidad de Valencia, donde ella nos contaba que incluso llega al punto de que hasta el 40%, un porcentaje muy alto, de parejas que tienen problemas de fertilidad y que están recurriendo a algún tipo de técnica para poder quedarse en estado, para poder tener criaturas, llegan a desarrollar un problema relacionado con su sexualidad. Y nos lo explican de la siguiente manera. Dice, estamos haciendo competir, no sé si me veréis, ojalá que sí, tengo las manos así puestas como una V, estamos haciendo competir dos objetivos en una misma situación. Es decir, por un lado tenemos el objetivo natural de la sexualidad, que es crear un vínculo, mostrar afecto, sentir placer, divertirse, crear un momento especial para la pareja. Y por otro lado, el conseguir un embrión, conseguir un embarazo. Cuando la pareja está enfocada en conseguir ese embarazo, cuando lo que hacemos es competir, el objetivo natural de la sexualidad, que no es solo reproducirse, porque nuestra especie además es es la que más desvinculada tiene la sexualidad de la reproducción. Nosotros tenemos sexualidad principalmente por placer, por compartir, por crear lazos, por comunicar emociones. Cuando una pareja ese objetivo lo hace competir con otro, como es el de embarazarse, y ante una dificultad, además hacerlo de una manera muy insistente, a menudo incluso muy obstinada, y que además viene acompañada por decepciones de personas que te dicen, otra vez estamos haciéndolo, estamos follando, estamos teniendo sexo, para nada, porque no hemos conseguido embarazarnos. Otra vez la decepción de que al final lo hemos conseguido. Si os fijáis, están haciendo competir los objetivos, el del embarazarse, con el de la sexualidad, con el objetivo principal de la sexualidad, que es el placer, el comunicarse, el crear lazos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso termina provocando un problema, un colapso en la sexualidad, desde problemas de falta de deseo, anorgasmias, varias dificultades que hacen que las parejas pues al final vivan la sexualidad de una forma pues como un objetivo, como algo que tienen que cumplir para conseguir ese objetivo suyo que es embarazarse. Y generan, como decía, muchas dificultades. Eso es algo muy conocido. ¿Qué tiene esto que ver en algo, en una charla, en un taller, en una conferencia sobre el sexo, la salud sexual de los hombres homosexuales? Pues porque nos sirve como una buena analogía de qué es lo que ocurre cuando a nosotros nos hacen competir el objetivo natural de la sexualidad, que es el placer, el disfrute, el establecer lazos con los demás, el comunicar emociones, con una especie de gincana para evitar ITS. Por un lado, tenemos la sexualidad como algo con lo que expresamos parte de nuestra personalidad, con lo que nos comunicamos con los demás, con lo que expresamos, como dice aquí la definición de la Asociación Mundial de Sexología, contacto, intimidad, expresión emocional, placer, ternura, amor, y que sobre todo tiene que ver con el conectar profundamente con el otro a nivel físico, también emocional, evidentemente, pero permitir dejarse, entregarse a esa sexualidad, a esa relación con el otro a través del cuerpo. Eso es uno de los objetivos fundamentales de la sexualidad, el fundamental en realidad. Y por otro lado, a lo largo de los años, con más y más campañas, con más y más mensajes, hemos ido incorporando que el otro objetivo de las relaciones sexuales al fin y al cabo es evitar unas ITS. Y nos estamos encontrando, y aquí está ya lo que nos va diciendo, bueno, esto es una diapositiva que habla de cómo campañas de miedo no terminan funcionando. Aquí tenemos los datos más o menos estables. Hay una disminución a partir de 2015-2016 que empezamos a tener la PrEP en nuestro país, primero de una manera, bueno, la conseguimos de forma naif, cada uno por su cuenta, y luego ya participando en algunos estudios y está empezando a descender el número de nuevas infecciones, pero estaba más o menos mantenido en niveles muy altos en HSH, ¿no? Pero empezamos a darnos cuenta de que el colectivo de hombres que tienen sexo con otros hombres, el colectivo gay, se encontraba en una situación donde, por un lado,
tenía esa necesidad natural que nos acompaña a todos como seres sexuados, de sentir el contacto con los demás, de sentir la caricia, la intimidad, la emoción, el placer, el goce, la espontaneidad. Y por otro lado teníamos marcado, muy marcado, la necesidad de estar evitando a toda costa cualquier tipo de ITS. Y además, y este es uno de los principales problemas, teníamos unas herramientas que eran las únicas que teníamos, pero bastante rudimentarias para evitar esas ITS. Y tenemos un gran problema, porque nos encontramos en una situación donde había una única herramienta, que era el preservativo, con una eficacia bastante limitada y que además, y esto es una de las cosas que nos hemos ido encontrando con mucha frecuencia, reducía el placer. Volveremos a esto de las objeciones que se hace al preservativo. ¿Qué ocurre con la herramienta que tenemos para evitar las ITS? Para conseguir ese objetivo de evitar las ITS en el que nos están insistiendo continuamente. Ibas a un bar y encontrabas gente haciendo campañas importantísimas. No seré yo quien niegue su necesidad, en absoluto, importantísimas. El primero que las ha hecho he sido yo, ¿de acuerdo? Ibas a charlas sobre salud sexual y siempre te estaban hablando, no te hablaban de tu sexualidad, te hablaban fundamentalmente de infecciones y de formas de prevención. Hemos estado recibiendo continuamente muchísimos mensajes precisamente acerca de la prevención de ITS. Estaba todo muy enfocado a la prevención de ITS, cuando no nos habían hablado apenas de nuestra sexualidad, el contacto con nuestro cuerpo, con nuestro placer, no nos habían hablado apenas de nuestro deseo, de legitimar que nos gusten determinadas prácticas, el contacto con el semen, comernos una polla, etcétera, ese tipo de cosas que también eran tan necesarias. Pero volviendo aquí, ¿qué era lo problemático del preservativo? Principalmente, el preservativo es un método barrera maravilloso para evitar ITS que se transmiten por fluidos, como el VIH o la hepatitis B, pero bastante limitado para evitar el resto. En algunos casos, realmente ineficaz, inútil, para evitar el resto. ¿Por qué? Por muchas razones. En primer lugar, porque el preservativo solo se puede utilizar cuando el pene está erecto. Si tenemos una sexualidad gozosa, una sexualidad saludable, vamos a retozar aunque los penes no estén erectos. Y de hecho, cualquier sexólogo os diría que no prestáramos atención a la erección y que la sexualidad es mucho más que tener una erección y que la sexualidad es la comunicación y el contacto entre cuerpos y esa comunicación de emociones que se tiene durante el encuentro sexual y que la erección, bueno, pues aparece y está bien, pero es secundaria. Con lo cual, la estrategia preventiva aparece en un momento, pero no durante toda la relación sexual. Y en las ITS que se transmiten por contacto con el pene flácido también podemos tener una transmisión. El preservativo se utiliza cuando vamos a penetrar, pero no lo utilizamos en otras prácticas que no tienen ni que ser ni siquiera sexo oral. La masturbación, besarnos, acariciarnos, rozarnos. Y también se pueden producir contactos entre mucosas y se pueden producir también infecciones. El preservativo cubre solamente una parte, pero no todas las zonas que en un momento pueden provocar una erección. Puedes tener el chancro sifilítico, por ejemplo, en los testículos o en la zona del perineo, o incluso en la boca. Y además te puedes encontrar con otros elementos, como por ejemplo que la saliva transmita más gonorreas y clamídias faringeas, tanto de boca a boca, como de boca a la uretra, como de boca al ano. Puede haber, alguien te come el culo, tiene clamidia, te transmite la clamidia con ese beso negro que te ha hecho, ¿no? Aquí tenéis en la presentación las referencias a las que podéis acudir para ampliar esta información y veréis que uno de los enfoques que estamos teniendo es que efectivamente el preservativo finalmente es demasiado, bueno, pues no es la herramienta que lo soluciona todo, pero es que además para muchas personas supone una serie de problemas. A partir de, sobre todo, 40 a 45 años, el preservativo limita mucho la sensibilidad y te encuentras con muchos hombres que tienen problemas de pérdida de erección y abandonan el uso del preservativo. Cuando vas a hacer un sexo oral, nadie quiere chupar una polla que sepa plástico, chupamos pollas porque nos gusta el sabor a pollas, y es así, de claro. El látex no se lubrican bien. El preservativo, lo que ocurre con el látex es que el lubricante se va para abajo, mientras que si el lubricante se aplica simplemente sobre el pene en erección, pues el pene queda mucho más humectado y más fácil la penetración. ¿Y qué ocurre finalmente con todo esto?
que nos encontramos con un montón de personas que abandonan lo que hasta ahora habían sido, iba a decir, las medidas de prevención, pero es que realmente era la única medida de prevención que tenemos hasta hace relativamente poco. Y se encuentran con que el preservativo es un obstáculo muy grave para su placer, para poder conectar con los demás. Y los mensajes que reciben además desde el punto de las organizaciones, de los médicos y demás, es que, como dicen por aquí, pues que, claro, tenéis problemas, no sois sensatos, no os valoráis a vosotros mismos, no tenéis autoestima, es que habéis bajado la guardia, sois unos despreocupados, solo pensáis en follar, etcétera, etcétera, etcétera. Y mucha gente se ha sentido realmente muy estigmatizada a la hora de pedir una información, cómo poder mejorar su prevención, porque siempre se le ponía el preservativo por delante y cuando la persona explicaba que el preservativo le limitaba y que suponía una restricción, pues no encontraba ningún tipo de comprensión. Hasta no hace demasiado, porque una de las cosas que está empezando a cambiar realmente es el enfoque que se está dando. ¿Y qué ocurre? Ahora regresamos a ese enfoque del colapso del sexo más seguro, una vez que entendemos que las medidas que se nos habían estado proporcionando hasta el momento eran medidas que restringían muchísimo la sexualidad, que para muchas personas suponía una dificultad y que además depende mucho del estado emocional en que se encuentra una persona. Hay estudios muy interesantes, por ejemplo, que demuestran que no es tanto el estar muy caliente, estar sexualmente muy excitado, sino tener mucha confianza, lo que hace que se reduzca el uso del preservativo. Es decir, cuando nos sentimos en confianza, es un follamigo de confianza, con el que hemos tenido 3 o 4 relaciones sexuales, es muy fácil que te diga, pues estoy bien y no te apetezca usar el preservativo. Como decía anteriormente, en muchos casos podría ser una forma de reducir el placer. En muchos casos también pues hay mucha gente que se le corta el rollo. Y nos encontramos con que el preservativo tenía más contras que pros. Habrá gente que diga, bueno, a mí no me supone ninguna repercusión, más o menos tal y cual, pero la mayoría de la gente te dice que si puede elegir, prefiere no utilizarlo. Y claro, en un colectivo tan vulnerable como el nuestro, las ITS, esto era un grandísimo problema. ¿Qué ha ocurrido y dónde nos estamos encontrando en estos momentos? Resulta que aparece una... aquí, por fin. Perdón. Eso es importante que lo resumamos, ¿no? El cambio de paradigma hasta ahora, y ese es el problema. Cuando hablamos de ITS nos preocupamos mucho de la I, de la T, pero muy poco de la S. Es decir, no tenemos en cuenta cuál es el contexto emocional, psicológico, en el que ocurre una relación sexual. Y no nos damos cuenta de que la sexualidad viene a cumplir un papel fundamental para la persona desde el punto de vista de la conexión con el otro, de la conexión también con el propio placer. Y que en este momento en el que estamos conectando con el propio placer y con el placer del otro, si encontramos un elemento que nos restringe, más tarde, más temprano, nuestra sexualidad se va a ver afectada. Llegamos al punto de bloqueo, llegamos al punto donde nos damos cuenta de que si queremos tener una buena sexualidad, el preservativo empezaba a ser un obstáculo. Y esto es lo que explicaba que a pesar de los problemas y que a pesar de las vulnerabilidades obvias y que estuviéramos en una situación de mucha prevalencia, donde fuera fácil con una sola relación sexual infectarte si era una relación sexual sin preservativo, pues que a pesar de todo eso no se utilizara de forma sistemática. Porque hemos entendido, quizá demasiado tarde, pero hemos entendido que las restricciones al placer se pueden sostener durante un tiempo, pero no se pueden sostener de forma prolongada. Estamos hablando de que desde los años 80 veníamos dando el preservativo como única forma, era lo único que teníamos para evitar las ITS, pero fijar la cantidad de décadas que han pasado desde entonces y seguíamos exactamente hablando de lo mismo. Que tampoco se trata de abandonar por completo el preservativo. Hay estudios muy interesantes del King College, por ejemplo, que dicen que si eso ocurriera sería una hecatombe, ¿no? Pero darnos cuenta de que es algo que limita, a mucha gente le restringe la sexualidad, es normal que aparezcan fenómenos como el colapso del sexo más seguro, que decaiga el uso del preservativo y que necesitamos nuevas alternativas para trabajar. Y aquí es donde ha entrado un elemento nuevo, que es el que ya probablemente conoceréis muchos de vosotros, que es la PrEP. La profilaxis. ¿De acuerdo? Bueno, aquí hace un poquito también de referencia al hecho de que nos planteamos el uso del preservativo como algo que, perdonad el salto, hablamos del uso del preservativo como algo que se decide una vez para siempre y tenemos que entender que el uso del preservativo es algo que se decide en cada ocasión que se tiene sexo y que cada decisión que vamos a tomar va a estar afectada por las condiciones
emocionales, incluso también sensoriales, porque a lo mejor he bebido, sociales, en qué lugar me encuentro, con quién, que ese chico me gustaba un montón, tenía muchas ganas de estar con él, que a lo mejor en ese momento no había preservativos disponibles. Existen muchísimas posibilidades, muchas razones por las que no siempre se utiliza, ¿no? Y darnos cuenta de que el no uso del preservativo puede ser algo que ocurra con más frecuencia de la que pensamos, porque existen muchos motivos para que ese uso no se produzca. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que se está haciendo hasta ahora? Hemos visto que las estrategias biomédicas están funcionando muy bien porque permiten compatibilizar una prevención alta con el placer. Es decir, ya no hay esa competencia entre yo quiero tener una relación entregada, tranquila, relajada, focalizándome en el placer, sintiendo bien al otro, sintiéndome a mí mismo, etc. Y eso no tiene por qué competir con mi prevención, con la protección frente a, en este caso, el VIH, ¿no? Esto es lo que está haciendo que muchas personas prefiramos el uso de la profilaxis, de la PrEP, como una manera de prevenir, o incluso algo que está ocurriendo también es el tratamiento como prevención, es decir, personas que son VIH positivas, que están en tratamiento, toman la medicación de manera eficaz y mantienen la carga viral indetectable, y eso es lo que está haciendo finalmente. Esas personas no pueden transmitir, ¿no? Estos elementos están teniendo muy buena acogida precisamente porque permiten compatibilizar esos dos elementos que antes estaban en contraposición, ¿de acuerdo? Podemos tener una buena prevención sin necesidad de que haya una restricción en el placer. Le ponemos dentro de las ITS, le damos a la S la importancia que tiene. Lejos de ser un problema para el resto de otras ITS, y esto lo reconoce la propia Organización Mundial de la Salud, el sistema de cribados que está asociado a la PrEP es una gran forma de tener controladas infecciones como la sífilis o la gonorrea, que de hecho están disminuyendo su incidencia en aquellos colectivos que están en PrEP. Para quien no lo sepa, la PrEP es, en principio, tomar una pastilla, Truvada, un antirretroviral, bueno, dos en realidad que van coformulados en la misma pastilla, pero que no es solo más una pastilla, sino que es todo un sistema. Cada 3 meses hay que hacerse unas revisiones, donde aparte de que te comprueben que efectivamente continuamos sin VIH, te hacen cribado de todo tipo de ITS. Y estos cribados, el tener un colectivo que es vulnerable a estas ITS y que tiene una vida sexual bastante activa, cribándose de forma permanente, es lo que está haciendo que se detecten, primero, un mayor número de ITS que antes estaban sin detectar, y conseguir detectarlas, tratarlas y detener con esto la cadena de transmisiones. Estiman más o menos por cada 2 ITS que se detectan se reduce, se elimina una nueva infección. Y una de las cosas que se está viendo en lugares como por ejemplo Londres, con la clínica Dean Street, o en otros lugares como Nueva York, o está empezando a ocurrir también en Barcelona, es que un colectivo que está sistemáticamente recurriendo a los cribados está reduciendo la incidencia, cada vez tiene menos ITS, con lo cual cada vez es más difícil infectarse de una ETS. Y lo más importante y sobre todo es que estamos consiguiendo hacer compatible el objetivo primario de la sexualidad, el placer, la espontaneidad, la diversión, con la protección. Y esta es la revolución que nos ha planteado primero como problema el colapso del sexo más seguro y posteriormente la solución como la PrEP. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros necesitábamos tener una forma de prevenir que no restara a la sexualidad nada de espontaneidad, nada de conectividad, nada de placer, y que a la vez, hablamos de esa prevención, nos permitirá tener controladas las ITS. Hablemos también, tengamos presente que al tratarse de algo sexual, cuando hablamos de inversiones en investigaciones, vacunas, por ejemplo, sabes que detrás hay muchas decisiones políticas y gente que decide en qué se invierte y en qué no se invierte, ¿no? Si la sexualidad no hubiera sido algo tan denostado, históricamente seguro que hace muchísimo tiempo que habríamos trabajado mucho más en la consecución de tratamientos eficaces o vacunas disponibles. Ahora empieza a verse más, hay pruebas interesantes sobre la sífilis, sobre la gonorrea, también se está encontrando una línea de investigación en vacunas también muy interesantes. Y estamos viendo que este cambio, precisamente, el darnos cuenta de que la sexualidad es una dimensión básica, inherente a todo ser humano y que no podemos restringirla, es lo que está haciendo que cambiemos el paradigma. Y ese es el punto final, ¿no?, al que tenemos que darle atención. Darnos cuenta de que hasta ahora hemos estado enfocando la cuestión de la prevención de las ITS de una forma quizá no equivocada, pero sí bastante parcial, donde
no tenemos presente lo importantísimo que es la sexualidad para cualquiera de nosotros y lo conflictivo que resulta para cualquiera de nosotros restringir esa sexualidad de la forma que sea. Que si queremos un éxito en esa prevención, que si queremos un éxito en la salud sexual, lo mejor que podemos hacer es facilitar precisamente esa espontaneidad, ese contacto, ese placer, y que esto vaya acompañado de también una proactividad, una vigilancia de la salud sexual y un estar consciente de cuál es mi estado sexual en la mayor parte, el máximo tiempo posible, ¿de acuerdo? Y por eso precisamente cada vez es más popular, cada vez más hombres gays utilizamos la PrEP, cada vez hay grupos más y más grandes de personas que trimestralmente se realizan los cribados, y esto es lo que está consiguiendo finalmente que se vayan reduciendo. Con lo cual, y esto es finalmente lo que quería decir, luego hablaremos en las preguntas y surgirán, que tampoco me quiero extender porque ya estoy viendo que me estoy acercando ya al final, hablaremos y puntualizaremos todo lo que sea necesario. Pero básicamente quería ese enfoque. Decía, hasta ahora, cuando hemos enfocado en la prevención de la salud de los hombres gays, hemos enfocado mucho en la restricción de las conductas y nos hemos dado cuenta de que eso no funciona. Que si estamos restringiendo las conductas, si estamos impidiendo la espontaneidad, más tarde o más temprano eso va a quebrarse por alguna parte. Se ha quebrado en lo que hemos conocido como el colapso del sexo más seguro y nos ha enseñado que no podemos ir por ahí. Que tenemos que cambiar, que nuestro enfoque tiene que ser permitir la espontaneidad, tenemos que facilitar que la sexualidad esté llena de placer y que además vaya acompañada de una prevención lo más eficiente posible. Entonces, bueno, me voy a quedar aquí, que yo me conozco y me odio muchísimo, pero básicamente esto es lo que quería que te vieras muy claro, ¿de acuerdo? Voy a salir de la presentación, vuelvo aquí a ver, aquí estamos, cierro, aquí. Venga, volvemos aquí, sí, no, ya, ahora. Ya estás otra vez de vuelta. Pues Ya estoy de muchísimas vuelta. A ver, gracias, Gabriel. espera, cierro aquí, por favor. Bueno, sí, ya está. Ya está, ya está. Que lo dicho, muchísimas gracias. La verdad que es una manera más amplia, más actualizada también, ¿no? de entender la salud sexual. Se nos queda mucho sexo por el camino. Espero Uf, que ahora Paula y con lo que hablemos en las preguntas, pues ampliemos un poco más todo esto. Si a alguien interesa, por cierto, saber más de todo esto, ya que Gabriel no ha hecho promoción, ya lo hago yo, acaba de sacar un libro que se llama Gay Sex, así que ya tenéis lectura si estáis interesados. Y vamos con la siguiente charla, que volvemos un poco a cuál es la situación en el mundo, ¿no? Al final del colectivo, cuáles son los problemas a nivel de salud mental, no tanto sexual, que también tocaba un poco Gabriel, y ver qué podemos hacer al respecto. Nuestra ponente, Paula Alcaide, es pionera en psicología afirmativa para lesbianas y bisexuales en España. Desarrolla su labor como terapeuta con sesiones presenciales, también online, ahora especialmente enfocadas tanto a que mujeres lesbianas como bisexuales se sientan bien en distintos ámbitos de su vida, tanto laboral como social, familiar y de pareja. También ha escrito un libro, en su caso, Cómo superar un bollodrama, de la editorial Egales, que es el primer libro de autoayuda sobre relaciones lésbicas en lengua hispana, que trabaja Paula como docente y como consultora del LGTBI para empresas, también para entidades sociales e instituciones. Y ya veo que tiene pantalla en marcha, así que cuando quieras, Paula, el Zoom es tuyo. Buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado y gracias a la organización justamente por organizar estos encuentros, ¿no? Estas quedadas de espacios seguros donde hablar sobre temas relacionados con el colectivo LGBTI. ¿Se me escucha bien? ¿Se ve la pantalla? Perfecto, ok. Bueno, pues lo que Pablo, ¿no?, ha comentado, simplemente pues eso, soy psicóloga especializada en trabajar con mujeres lesbianas y bisexuales. Justamente, ¿no?, me formé con Pink Therapy y en California en una formación específica de LGBT Psychology, y luego máster en psicoterapia y máster interuniversitario en estudios de género, mujeres y ciudadanía, porque al final mi parte tiene que ver con el colectivo LGBT, pero tiene ese eje. Oh, muchísimas gracias. Gabriel, estás con el micro. Vale. Soy docente de bisexualidades del Colegio Oficial de Psicología de Madrid y también
Hay otros temas interseccionales que creo que son interesantes abordar, como es la violencia intragénero, o justamente como terapeuta de pareja, todas esas relaciones que dieron lugar al libro, ¿no? Cómo superar un bollodrama, que tiene que ver con ese trabajo como terapeuta, esa idea de cómo se relacionan dos mujeres y todo lo que eso acompaña de enamoramientos, de rupturas, etcétera, etcétera. Si alguien está interesado, pues puede consultar la web palcaide.com. Vamos hacia un cambio de paradigma. Hace tiempo que vamos hacia un cambio de paradigma, pero aún llevamos un poco todo ese anclaje, toda esa autoestima colectiva deteriorada, porque la historia de la humanidad ha tratado muy mal al colectivo LGBTI, ¿no? Y en este caso lo que se plasma ahí es ese mapa de la ILGA, de la International Lesbian and Gay Association, del 2017, en el cual se veía un mundo que está como repartido, un mundo que está fraccionado por leyes, ¿no? Fraccionado por países donde se penaliza aún, se castiga el hecho de ser LGBTI, países en los cuales no es que se nos premie, es que se nos iguala, que se nos otorgan los derechos que tienen cualquier persona heterosexual, o que casi se nos otorgan esos derechos, no tienen por qué ser equiparable, ¿no? en todo momento. Este ya es el del 2019 y como vemos siguen habiendo países en los cuales hay criminalización, hay prisión, hay incluso los más de color más rojo, pues nuestras vidas corren peligro, ¿no? Y al final es triste, pero estos son los mapas a los que a veces consultamos para decidir dónde vamos de vacaciones, para no ponernos en riesgo, ¿no? Como vemos en Europa, hemos avanzado en los últimos años, aún así hay países en los cuales sí que se apuesta por un matrimonio, en otros países por uniones civiles, en otros países aún no se puede adoptar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un poco curioso cómo hemos normalizado el hecho de que tenemos diferentes derechos humanos en función de en qué terreno estemos, ¿no? Si hacemos una radiografía de cuál es la situación, ahora mismo no todas las personas LGBTI son vulnerables en igual manera, pero teniendo en cuenta las interseccionalidades, podemos de alguna manera pensar que las personas más vulnerables ahora mismo lo son más, y lo son más a causa de esta pandemia y todo lo que eso ha comportado. Cuando hablamos de interseccionalidades, hablamos de personas migradas, racializadas, con diversidad funcional, en situaciones de exclusión y pobreza, etc. Esto implica falta de red de apoyo social, situaciones laborales, económicas donde hay precariedad, economía sumergida, más la situación actual de una recesión económica en ciernes, y lo que ha supuesto la crisis, la pandemia del COVID, a veces, para muchas de estas personas, el tener falta de alojamiento o esta convivencia constante con violencias intrafamiliares. Es decir, aún asistimos presenciamos LGTB-fobia en muchas familias. Por lo tanto, esta idea, ¿no?, de que cada cual en su casa para protegerse de una pandemia, mucha gente se ha quedado atrapada justamente con esa violencia, o con esos silencios, o con ese machaque sutil, pero ese machaque al fin y al cabo, incluso en algunos casos con violencia dentro de las propias parejas del mismo sexo. Cuando hablamos de salud mental, tenemos que abordar desde el bienestar emocional, psicológico y social, y afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando nos enfrentamos a la vida. Por lo tanto, también ayuda a pensar cómo manejamos el estrés, cómo nos relacionamos con los demás y cómo tomamos decisiones. Vamos a ver cómo esta salud mental queda tocada por nuestra biografía LGBTI, pero también por el momento crucial que estamos viviendo. Desde luego que todo el mundo puede experimentar dificultades en relación a su salud mental, pero justamente las personas LGBTI tienen más riesgo de desarrollar problemas como baja autoestima, depresión, ansiedad, incluyendo ansiedad social, desórdenes alimenticios, consumo de sustancias o abuso de sustancias y alcohol, autolesiones, pensamientos autolíticos, otros problemas psicológicos. Según las calificaciones de las métricas de calidad de la vida de la OMS del 2015,
justamente la satisfacción con la vida, la felicidad y la percepción de que las cosas valen la pena son más bajas en la comunidad LGBT. Y podemos pensar, bueno, es que ser de esta comunidad, ¿no? O tener esta identidad causa estos problemas. No, lo que lo causa justamente es el entorno. No tendríamos estos problemas si viviéramos una sociedad libre de homofobia, de bifobia y de transfobia. Justamente es ese estigma, esa discriminación y esas experiencias difíciles de salir del armario y todo lo que genera ese aislamiento social y esa percepción de exclusión o vivencia de exclusión y de rechazo. Entonces, sumamos esto, que es nuestro, de donde venimos justamente, a una pandemia en la cual golpea a las personas en riesgo de exclusión social. Por lo tanto, se suma, ¿no? Se toca aún más la salud mental en la población LGBTI cuando hay alguna catástrofe en este sentido. Esto es específicamente de UK, como se puede ver, ¿no? Si vemos al final, abajo de todo, ¿no? Las personas heterosexuales, que estarían en un 0.0, y la diferencia entre justamente la calidad de vida o la experiencia de baja calidad de vida, como las personas bisexuales es mucho más baja, pero también en gays y lesbianas y en personas que tienen una identidad no normativa. Lo mismo pasa justamente con la satisfacción con la vida, y lo mismo pasa con la felicidad, y lo contrario pasa con la ansiedad. Por lo tanto, vemos que hay un efecto que está repercutiendo en la salud mental, en la salud psicológica de las personas LGBTI. Una teoría que explica muy bien esto es la teoría del estrés de las minorías de Meyer, del 2003, que relata justamente cómo ese estigma y ese prejuicio expone a lesbianas, gays, bisexuales a factores únicos de estrés. Y se sostiene que estos elementos, el estigma, el prejuicio, la discriminación, generan ese entorno social estresante y hostil que ocasiona justamente estos problemas de salud mental. Al final, esta sensación de estigma, de prejuicio, de discriminación, impulsa las expectativas de rechazo, y justamente ante esta expectativa de rechazo lo que hacemos es ocultar la información, y justamente al ocultar la información lo que generamos es una distancia emocional, una barrera protectora que nos puede servir como protección, pero que también nos aísla. Por lo tanto, reduce también estas estrategias de afrontamiento. Por lo tanto, en resumen, ¿no? Sería sube ese estrés, sube esas expectativas de rechazo, disminuye nuestra autenticidad con el entorno y por lo tanto nos aísla. Y cuando nos aísla también sube esa sensación de soledad. Estos factores estresantes pueden tener ese origen externo, ¿no? Que al final puede ser algo muy directo, como haber sido víctima de discriminación, pero en mayor o menor medida, es decir, de forma directa o indirectamente, al vivir en sociedades que aún tienen tramos o trazos, ¿no? LGTB-fóbicos, seguimos percibiendo esto y seguimos interiorizando este estigma sexual o podemos llamarlo homofobia interiorizada, a veces se llama estigma sexual interiorizado o homonegatividad interiorizada. Entonces, hablamos de un estrés que ya es específico del colectivo LGBTI, sumado a un estrés crónico, una cierta incertidumbre, a una expectativa o a un temor por las pérdidas, por los duelos, o justamente, ¿no? Muchas personas que han sufrido esas pérdidas económicas, familiares, esos duelos, con hipocondría, un aumento de los TOC, de los trastornos obsesivos compulsivos, sobre todo de limpieza, validados por estos sistemas, ¿no? Que nos dicen que tenemos que protegernos ante un virus, y luego también ese temor por la propia supervivencia. Por lo tanto, estamos justamente en ese escenario en el cual tenemos esos factores estresantes más una pandemia que ya aplica factores estresantes a la población común. El impacto, en este caso, ¿no? De esa sensación, de ese estigma que interiorizamos, es importante, porque al final es esa sensación de aversión hacia los propios sentimientos, esa actitud hostil, de rechazo, pero sobre todo marcado por esa percepción o por ese estigma, ese miedo al estigma asociado con todo lo que implica ser homosexual, ser del colectivo LGBTI,
y que al final lo que genera son sentimientos de vergüenza, sentimientos de culpa, de ansiedad y de hipervigilancia. Por lo tanto, la gente tiende a partir, ¿no?, de esa asunción de hay algo malo en mí, hay algo que me hace ser sistemáticamente inferior al resto de población heterosexual, lo que se hace es ocultar. Cuando se oculta, pues se pierde ese punto de autenticidad, y cuando se pierde ese punto de autenticidad, lo lógico es eso, ¿no?, que haya como una fractura de ese tejido social, de esas redes de apoyo, hasta que no se asume la propia orientación. Por lo tanto, es verdad que a veces ocultar la orientación forma parte en una estrategia de supervivencia y protección en esos entornos hostiles, pero en muchos casos justamente esta homofobia interiorizada, esta ocultación, lo que genera es un impacto muy perjudicial sobre el bienestar psicológico y puede resultar en esa depresión, aislamiento y soledad. Por lo tanto, cuando se revela, ¿no?, cuando se sale del armario, normalmente lo que se genera es una respuesta positiva de alivio, cercanía y confianza, y se valida que esa persona está ahí en tu vida, que ese lazo es real, no solo por una especie de disfraz que te has puesto heterosexual, sino simplemente por quién eres tú, ¿no?, por la verdadera identidad de esa persona con su orientación sexual y con su identidad de género incluida. En esto es fundamental el proceso de autoaceptación, ya que justamente vamos pasando por diferentes niveles, en el cual, siguiendo el modelo, ¿no?, que utilizamos Gabriel y yo, partiendo del modelo de Cass y también con las reformulaciones que ha hecho Gabriel, justamente en ese proceso de autoaceptación, la vergüenza lo que hace es, se va limitando a medida que vamos teniendo esas experiencias de notificar públicamente la orientación y de validar que efectivamente esas personas nos quieren tal y como somos, ¿no? Esto es importante porque lo que genera esto es un cierto entrenamiento en el cual vas conquistando esas personas que tú a priori crees que son confiables, validas que lo son, esos espacios seguros, validas que también son seguros, y por lo tanto amplías espacios, amplías esa sensación de autenticidad en los sitios donde te mueves, pero también con las personas que forman parte de tu tejido social. Igual que la línea de estudios homólogos, Longarés estudió, ¿no?, en relación también con los estudios de EDEC, el estigma sexual y los estereotipos negativos, y también validó justamente eso, ¿no?, que se interiorizan por los miembros de ese grupo y que afectan a la salud psicológica, generando sintomatología depresiva. Justamente esa vulnerabilidad y esa vergüenza se combaten con el proceso de autoaceptación, que al final es esa validación, ¿no?, de decir, bueno, soy válida, ese concepto de pride, ¿no?, que tiene que ver con la dignidad, soy digna y por lo tanto puedo ser yo misma y debo serlo, ¿no? Esto lo que genera es que se integre la orientación como un aspecto más de la vida de cualquier persona, y sí que es verdad, ¿no?, que a veces nos encontramos en tesituras en las cuales hay que volver a salir del armario, pero ya se ha ganado una cierta confianza en la cual no tienes las mismas estrategias que tenías antes, que pasaban por la ocultación, por la mentira o por la evitación justamente de situaciones en las cuales el tema de conversación se acercara mucho a lo que tú considerabas tu privacidad, aunque no fuera tu privacidad, simplemente fuera tu estado civil o tu orientación. Justamente cuando se integra esa identidad, lo que generamos es ese aumento de confianza, mejora de las relaciones con amistad y familia, ese sentido de comunidad y pertenencia, y esa libertad de autoexpresión, de autoaceptación y aumento de resiliencia, ¿no? En el colectivo, si algo sabemos, es que nos hacemos fuertes con las dificultades. Y aquí juega un papel fundamental el apoyo social. El apoyo social cumple funciones, son esas provisiones instrumentales, expresivas, reales y percibidas aportadas por una comunidad, por las redes sociales, por amigos. Cumple funciones emocionales, de intimidad, de apego, de confort, de cuidado, de preocupación, de prestación de ayuda o asistencia y de consejo, guía o información. Por lo tanto, tiene
tiene que ver con esa conexión social con los otros, tiene que ver con ese apoyo social percibido y con el apoyo social recibido. Se puede deteriorar justamente si estamos llevando ese disfraz heterosexual o cisgénero en un momento determinado, porque hay algo que pesa dentro de nosotras que justamente nos hace sentir un poco estafadoras, ¿no? Justamente en esa relación con los otros, y nos hace censurar ciertos temas. Por lo tanto, justamente cuando ese apoyo social es ciertamente impostado, hay algo que nos falla, hay algo que nos está faltando. Justamente si se hace desde esa autenticidad y se valida que es fiable nuestro tejido social, aquí lo que hacemos es rebajar toda esta sensación de estigma colectivo, toda esta sensación de que no estamos, de que, bueno, subimos nuestra autoestima al final, ¿no? Esta sensación de que somos personas válidas y que tenemos otras personas iguales al lado. Cuando tenemos interacciones negativas, se predice mucho más justamente esos problemas de salud y el bienestar que las positivas, pero si bien es verdad que las positivas lo que hacen es mitigar todo ese estrés crónico. Y para acabar, ¿no? Hay un modelo de identificación-rechazo que propone justamente que necesitamos esa identificación con el grupo para mantener la autoestima y la sensación de pertenencia, que es tan importante para nuestro colectivo, ya que necesitamos buscar ese referente de otras personas similares. Al final nos han vendido una narrativa en la cual nosotros somos los otros o las otras, y el endogrupo es el endogrupo heterosexual, normativo, etcétera. Por lo tanto, necesitamos buscar esos otros que son similares a nosotros justamente para contrarrestar ese estado de hipervigilancia, de ansiedad o de estrés en esa interacción con esa cultura dominante que es heteronormativa. Por lo tanto, en esa línea, la identificación con el grupo puede ser una gran estrategia de afrontamiento para combatir ese prejuicio. Y con esto acabo, con esta frase, ¿no? En tiempos pandémicos, alianzas interseccionales y autoestima colectiva. Necesitamos justamente, ahora más que nunca, ser comunidad, ir hacia esa búsqueda de apoyo en el grupo, de espacios como este, y justamente en intentar contrarrestar con nuestras narrativas paralelas estos tiempos pandémicos que justamente generan mucho más estrés a unas vidas que ya de por sí, al ser LGBT en un contexto heteronormativo, ya están a veces con exceso de estrés y de ansiedad. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Paula. Otro aplauso virtual. Claro, porque además, claro, salir del armario no se sale del armario una vez, se sale del armario cada semana o cada vez que encuentres a otra persona, a otro grupo de personas, ¿no? Si te cambias de trabajo, si te cambias de casa, desde luego, si cambias de grupos de amigos y demás. ¿Qué le dirías? Porque estoy convencido de que hay gente que está conectada con nosotros esta tarde que no necesariamente pertenece al colectivo, pero que se definiría como aliada. ¿Qué le dirías a esa gente en cuanto pues eso, te llega una persona al trabajo, resulta que es del colectivo, o sea, porque estamos haciendo mucho hincapié en la orientación sexual, también podría ser la identidad de género? ¿Cómo esas personas como aliadas podrían ayudar? Yo a veces es una cuestión de preguntas muy sencillas, de primero no dar por hecho, ¿no? Que esa persona es heterosexual, ¿no? Cuando tú llegas al trabajo, es el primer día, tienes que salir del armario y te preguntan, ¿y tienes novio o novia, o mujer o marido? Ya con eso ya abren la mitad del armario, ¿no? Y a veces no necesitamos más, simplemente es validar que esa persona es... hacemos ese testeo de quién es confiable, quién es seguro, ¿no? Y en base además a cosas a veces súper random, ¿no? Por edad, por cultura, por religión, encajamos en base a veces a prejuicios
quién es confiable o quién es más open-minded y quién no lo es. Y a partir de ahí generamos esos vínculos desde una distancia emocional o desde una cercanía. A las personas aliadas justamente les diría eso, que abran medio el armario, y que abrir medio el armario a veces es simplemente poner la alternativa encima de la mesa, que yo creo que es algo que deberíamos hacer como de forma natural, porque si no es como estamos perpetuando un sistema en el cual nos deja fuera el 10, el 20, ya no sabemos, ¿no? En Londres será muchísimo más, en Londres será el 20, 25, deja fuera mucha gente. Entonces, abrir las preguntas. Las preguntas no pueden ser heterosexistas ya de entrada y desgraciadamente a veces lo son. Pues abrimos las preguntas. En otro sentido, hablemos con quienes están conectados esta tarde. Tenemos un par de preguntas, 3, Racimo. Cualquier pregunta que tengáis que os hayan dejado estas charlas o de lo que estemos diciendo a la vez que lo vamos haciendo, por favor escribidlas en la cajita esta de preguntas. Os recuerdo abajo en el centro la que pone Q&A y las planteamos. No sé, Larisa o Sergio, perdona. Rubén, si queréis leerlas. Sí, bueno, muchas gracias a los dos por vuestra presentación, ha sido muy buena. Vamos a empezar con la primera pregunta que hicieron cuando Gabriel estaba hablando. Un oyente pregunta si hay desventajas o incluso contraindicaciones del uso frecuente de la PrEP. Este es un tema bueno para preguntárselo a un médico. Yo te puedo contestar, pero también quiero, antes de nada, quiero pedir perdón porque se me escuchó antes hablar. Yo pensaba que estaba silenciado, estaba convencido de silenciado, pero es otra de las charlas que tengo para el jueves, empezaba mandando los mensajes con el cartel no sé qué, por favor, confírmame, eso es una locura. En fin. Hay un grupo en Facebook que es muy interesante, se llama PrEP Facts, hecho sobre la PrEP, donde hay un montón de activistas y profesionales de la salud que informan de todo este tipo de detalles, y también hay un montón de información sobre guías, estudios que se han llevado a cabo, que se pueden consultar, que provienen de fuentes médicas y que son mucho más fiables que lo que diga un psicólogo aquí. La información que yo tengo es, en algunas personas se ha descrito una pérdida de la densidad ósea y alguna afectación del riñón. Si bien es cierto que en algunas personas, y una vez que se retira el tratamiento, desaparece la afectación, ¿de acuerdo? Pero también es cierto que la mayoría de personas que la estamos tomando no tenemos mayor afectación. ¿Qué pasa? Es cierto que todavía no se sabe. A largo, cuando hablamos a largo plazo, de aquí a 15 años, no lo sabemos. Aunque la truvada es un fármaco que se viene utilizando como antirretroviral desde hace mucho tiempo. Y lo que dicen los datos son eso. Es decir, personas que llevan ya mucho tiempo tomándolo, personas VIH positivas que lo llevan tomando como medicación mucho tiempo, en algunos casos se ha descrito esa afectación ósea, esa afectación renal, pero no es algo que ocurra a todo el mundo, ni mucho menos, y como digo, en todo caso se revierte cuando se abandona el tratamiento. Pero, vuelvo a lo de antes, lo mejor es consultarlo en fuentes médicas, que hay muchas disponibles, ahí en ese grupo, como os decía, y hay un montón de información que podéis consultar en diferentes revistas médicas, que es totalmente fiable, y os dan todo lujo de detalles acerca de este aspecto. Tenemos otra pregunta para Gabriel. Vicky y Sergio desde Londres preguntan ¿con cuánta antelación hay que tomar la PrEP para que sea efectiva y con qué frecuencia? Esto, volvemos a lo ¿Quiere mismo. prever cuando se planea tener relaciones o cómo afecta eso a la espontaneidad con la que vas a tener el encuentro sexual? Exacto, hay dos modalidades que dependen mucho del estilo de vida. Puedes tomarla cada día, una píldora cada día, y ya está, te la tomas con el desayuno y a partir del cuarto o quinto día te dicen que ya estás protegido. Cuando haces el counseling, la asesoría antes de comenzar, te dicen, bueno, una vez que la has tomado, no vayas a tener relaciones sin preservativo hasta que hayan pasado unos 5 días. Te hablan de una semana, pero te dan mucho margen de seguridad, ¿no? ¿De acuerdo? Pero luego existe otra posibilidad para personas que dicen, mira, yo por mi estilo de vida, de lunes a jueves no follo nada, y cuando llega el fin de semana, ya. Y es on demand, ¿no? Que sería la toma a demanda. Cuando se toman 2 pastillas el viernes por la mañana, salen de fiesta, si tienen algún tipo de relación sin preservativo. Es importante, eso cambió ya la nomenclatura a partir de 2015. Antes, unprotected era cualquier tipo de práctica sin preservativo. Pero ahora cuando decimos
unprotected no podemos decir que sean condomless, no significa que sea sin preservativo. Tú puedes tener prácticas condomless que no sean en absoluto desprotegidas, porque puedes follar sin condón, pero estás tomando PrEP o con alguna persona que está indetectable, con lo cual no hay ningún tipo de desprotección. Entonces, si, como decía, ese viernes esa persona tiene relaciones sexuales sin preservativo, pues tomará una siguiente pastilla el sábado y una cuarta y última el domingo. Y ese tratamiento también es muy eficaz, de forma que al final vemos que la forma de tomar la PrEP también se puede acomodar bastante a los hábitos de vida de las personas. Ok. Vicky y Sergio también preguntan para Paula, en situaciones como esta pandemia, ¿hay un efecto especialmente negativo en personas menores que residan con su familia y ya no tengan acceso fácil a las redes de apoyo de amigos? Yo creo que más o menos has hablado de ello en la presentación. No sé si quieres añadir algo más. Bueno, depende de qué grado tengan de confianza y de autenticidad con esas familias. Es decir, pueden haber familias en las cuales la orientación, la identidad, la expresión de género estén totalmente integrado, totalmente aceptado, normalizado, y por lo tanto el hecho de que no haya tanto contacto, yo diría que tanto contacto offline o en presencial, ¿no? con la red. Online, yo creo que en jóvenes, sobre todo, el papel de la tecnología en esta pandemia ha sido brutal. Por lo tanto, no se han desconectado, más bien se han infoxicado de amigos y de webinars, ¿no? y de contacto online con esos iguales. Por lo tanto, diría, justamente depende de qué grado tengan, ¿no? de autenticidad con esa familia. Por otro lado, sí que es verdad que hay situaciones en las cuales han tenido que convivir con familias que no lo sabían, o dos, no lo respetaban, y ahí sí que se han dado algunas situaciones conflictivas en las cuales esas personas se han sentido más aisladas o que tenían que buscar espacios de privacidad en esas casas y a veces era difícil encontrarlos. Sí que he llevado algún caso de alguna mujer que tiene novia desde hace tiempo, pero la familia o las personas con las que se han quedado en esta pandemia a convivir no lo sabían. Y por lo tanto, todas estas estrategias de ocultación han generado más estrés en un momento de estrés. Y esto es una particularidad que una persona, una mujer heterosexual con un novio, pues probablemente no tenga que enfrentarse, ¿no? Es más desde esta lógica del amante, no tanto desde el novio. Y de esta lógica del amante tiene que ver con ese tabú, con ese secretismo, ¿no? que a veces se genera como estrategia de protección, y en algunos casos es totalmente innecesario y en otros casos al final necesitará un proceso de autoaceptación y de visibilización y sobre todo de asertividad, de hacer valer que su vida es suya y va a querer y va a estar con quien le dé la gana, ¿no? Volvemos a la PrEP. Gabriel, supongo que quieres contestar a esto. Tania nos pregunta cómo podemos protegernos ante el resto de ETS. La PrEP solo protege ante el VIH. Y bueno, podemos unirlo con la siguiente pregunta, que ¿es menos eficaz la PrEP que la PrEP? Supongo que se refiere a la profilaxis post-exposición. Sí, exactamente. Sí, es PrEP, es post-exposición. En cuanto a la primera pregunta, no, la profilaxis protege del VIH, de nada más. ¿De acuerdo? Lo que ocurre es que creer que el preservativo nos va a liberar, nos va a evitar el resto de ETS también es una creencia que nos puede inducir a error. Este asunto lo abordamos mucho en consulta por cómo afecta a la sexualidad. Es decir, yo he trabajado primero en organizaciones que se dedicaban a la salud sexual de los hombres gays, pero es que además en la consulta, cuando abordamos las temáticas que tienen que ver con las relaciones sexuales, continuamente aparecen aspectos relacionados con la salud y cómo afectan la manera en que nos relacionamos, ¿no? Por eso el conocimiento y tal. ¿Qué ocurre? Hay una falsa sensación. He encontrado cientos y cientos de hombres que mantenían relaciones sexuales siempre con preservativo y se infectaban de clamidias, gonorreas, sífilis, ya ni te cuento de ladillas, porque no tiene nada que ver, y que también hay algunos papiloma, por ejemplo, y demás. Donde el preservativo es muy eficaz, por ejemplo, en la sífilis, a no ser que aparezca en una zona testicular, anal o, como decía, en el interior de la boca,
pero para otras ITS es muy limitado. De hecho, la mayoría, como decía anteriormente, de transmisiones se producen de la propia garganta, faríngeas, a la faringe del otro, o a la uretra del otro, o al recto del otro, ¿no? Entonces, vemos que la creencia de que por utilizar un preservativo vamos a estar libres de ITS es falsa. Y además, muchas ITS pueden pasar desapercibidas. Se estima aproximadamente un 50% las que son asintomáticas, con lo cual la persona no tiene ni idea de que tiene una ITS. Bien, la forma de que consigamos a nivel comunitario, sobre todo, que es muy importante para reducir las prevalencias, controlar esas ITS es que vayamos a hacernos esos cribados. Yo recomendaría hacerse cribados de ITS periódicos, estés o no estés en PrEP, porque es la mejor manera de verdad de estar al tanto de tu salud sexual. Y a veces te puedes encontrar con que aparezca una infección y tú no tengas ningún tipo de sintomatología y no sabes que tienes una infección. ¿De acuerdo? Entonces, el asunto del preservativo es ese. Por un lado, no, la PrEP solo va a proteger del VIH, eso es así de sencillo, así de claro, pero ojo, que usar preservativo tampoco nos va a librar por completo del resto de ITS. Y es mejor hacerse unos screenings, hacerse unos cribados periódicos, porque es la forma en la que sí que van a aparecer, sí que se van a tratar y vamos a impedir con eso la cadena de transmisiones. En cuanto a la otra, la profilaxis post-exposición es diferente, no siempre se administra. De hecho, no sé qué habrá ocurrido en Reino Unido, en algunos lugares de España, como por ejemplo aquí en Barcelona, dejó de darse trubada como componente de la profilaxis post-exposición porque iba gente, mentía, decía que había tenido una relación de riesgo para que le dieran 28 pastillas de PrEP, que luego utilizaba como le aparecía. O sea, somos un poco pícaros, no sé qué habrá ocurrido en el resto del mundo, aquí se daba esto. Entonces, uno, son diferentes medicamentos, no tienen nada que ver, de los cuales se desconoce su potencial preventivo. ¿Bien? Y es diferente. ¿De acuerdo? La profilaxis post-exposición se toma durante 28 días para evitar que se expanda una infección que ya se ha producido, que ya se puede haber iniciado porque ha habido un contacto real de riesgo, ha habido una eyaculación dentro del ano de otra persona. Es distinto, el paradigma es otro. La PrEP lo que intentamos es que no haya acceso al torrente sanguíneo. Aquí ya seguramente que se ha iniciado, pero está en un estadio muy inicial, con muy poquita carga viral todavía y se puede detener gracias a la profilaxis. Son conceptos completamente diferentes que responden a mecanismos completamente diferentes. Vuelvo a insistir, esto un médico lo explica de maravilla. Entiendo la pregunta, ya que está le vamos a preguntar a él, ¿no? Pero es más una cuestión médica. Muchas gracias, lo has explicado muy bien. Tenemos otra pregunta también para ti. ¿Podrías citar fuentes sobre la disminución de otras ITS relacionadas con el uso continuo de la PrEP? Supongo que son efectos. Sí, tenéis unos estudios, por ejemplo, si en Reino Unido, por ejemplo, tenéis publicado mucho, Dean Street, el Centro Comunitario 56 Dean Street, publica continuamente estudios al respecto. Entonces es tan sencillo como ponerse en contacto. Los Game 59 no tienen publicado mucho tema, pero habláis con Dean Street y están ahí, ellos tienen un montón de informes publicados de la distribución de gonorreas, clamidia sobre todo, tienen estudios bastante actualizados. La mejor forma, ir directamente a la fuente. Muy bien. Tenemos otras dos preguntas, ¿sí? ¿Cómo pueden y deberían las instituciones educativas laborales dar apoyo efectivo, real al colectivo LGBTQ+? ¿Qué pensáis de las muestras de apoyo esporádicas en la época de Pride, banderas arcoíris, etcétera? ¿Hay algunos ejemplos de éxito en este tipo de inclusión o apoyo que sea interesante conocer? Hoy justo estaba viendo en Deliveroo que habían puesto Deliveroo, ¿vale? Y habían cambiado el título y habían puesto pues esa banderita, ¿no? Hemos visto gestos y hay una parte de esos gestos que en cierta manera pues están bien, yo no los quitaría, pero luego hemos visto auténticas burradas utilizando justamente este momento, utilizando la época del Pride para hacer un merchandising, básicamente, ¿no? Entonces ese merchandising es cuestionable justamente que sea en esta época y que no sea a lo largo del año y que se utilice la causa justamente para vender más en un momento determinado, para generar una cierta reputación de marca, pero claro, esa reputación de marca tiene que plasmarse en los valores de empresa, en esos valores empresariales y en muchos casos
Hay empresas que han hecho auténticas barbaridades con esos empleados sin ningún tipo de protocolo de protección de la inclusión de los colectivos, y luego apropiándose un poco de esa bandera, ¿no? Que al final es la bandera. Sí que es verdad que esos momentos deberían también plasmarse en las políticas de inclusión y los protocolos que tengan las empresas. Hay empresas que sí se están asociando o que sí que están formando parte. Por ejemplo, en España existe la red Ready, y la red Ready lo que hace es intentar formar a esos profesionales, intentar que dentro de la propia política de empresa haya esos clústeres, esos grupos de personas LGBT y aliados, y cuando esas empresas incluyen esos grupos, lo que generan es una cierta sensación dentro de la propia empresa, que por cierto es el 63% del colectivo LGBTI no sale del armario en las empresas. Lo que generan es ese mensaje de esta empresa que acepta, por lo tanto, a través de este grupo o a través de simplemente comentarlo con los compañeros, hay una política de recursos humanos, que es lo que debe ser, que te protege ante eso. A veces hay gestos tan tontos como que el CEO ponga una banderita en su portátil, ¿no? Y eso ya transmite una idea que si la persona, ¿no?, que dirige esas organizaciones tiene esa banderita, pues ya es un espacio seguro. Es como, a veces nos complicamos la vida pensando en grandes gestos cuando las cositas más pequeñas es lo que validan. Pero no sirve de nada, ¿no?, que todo el mundo lleve su identificación con su banderita un mes al año y que luego vayas a tomarte el café y escuches comentarios homófobos, ¿no? Un poco, ahí está el kit de la cuestión. Y eso a nivel laboral, a nivel educativo, bueno, educación en valores, ¿no? Y esos valores tienen que ser inclusivos porque hay diversidad humana. Lo que no podemos hacer es inventarnos que el 10% de la población no existe. Eso sí que no nos lo podemos inventar. Y además, en esa línea es en la que debemos a veces hacer fuerza justamente en estos momentos, en esta semanita, que son las que más trabajamos porque la gente se acuerda del colectivo, hacer hincapié justamente en esa educación y en esa idea de que no hay nada que forme parte de la intimidad o solo del sexo, o etcétera, etcétera, sino que forma parte de nuestra realidad de una forma mucho más amplia, y por lo tanto necesitamos hablar con nuestros sobrinos, con nuestros hijos, sobre la realidad que conforma la sociedad. Ya está. Discursito activista me ha quedado. Muy bien. Tenemos otra pregunta. Dicen que principalmente para ti. Gabriel también puede contestar. Dicen que has hablado de ansiedad en una persona LGTBI provocada por el entorno o la familia. Pero el salir del armario también puede suponer una situación de estrés o ansiedad en la familia. ¿Qué aconsejas a una persona LGTBI que quiere salir del armario? ¿Cómo ayudar a su propia familia a entender esta situación, este proceso? ¿Cómo debería esa persona actuar para ayudarles? Porque yo creo que también es un proceso recíproco, ¿no? No solo ellos tienen que ser comprensivos, yo creo que nosotros tenemos que ser comprensivos con su homofobia, que al fin y al cabo está en la sociedad. Bueno, yo diría primero que es importante que esa persona haya hecho un buen proceso de autoaceptación, porque si no lo que transmite es culpa, lo que transmite es vergüenza, y lo que transmite es casi un miedo que a veces, justamente por esa homofobia, lesbofobia, bifobia interiorizada, se transmite en forma de pena, ¿no? Como de algo muy feo que tengo que contar, y justamente es al revés, ¿no? Es decir, algo que cuando te lo cuente me va a tranquilizar y que justamente parte del querer aproximarme a ti, ¿no? No del querer alejarme. A mí lo que más me asusta es cuando la gente lo dice en un momento en el cual se están machacando por ello, la familia reacciona mal y entonces lo que hacen es un retroceso hacia atrás, ¿no? Para ayudar a las familias homófobas, ¿qué hacer? Psicopedagogía, pero psicopedagogía con asertividad, con límites. O sea, sobre todo no sacrificarte luego. Ya has salido del armario, no volver a entrar en el armario, no volver por esa homofobia de ese entorno inmediato que con el tiempo normalmente, casi en todos los casos,
se transforma en un entendimiento, en un respeto, en ese primer momento, si la respuesta es negativa, no hacer un retroceso y decir, bueno, me voy a sacrificar, ha habido un intento malo, la respuesta ha sido negativa, voy a hacer ver que esto no existe. Porque luego llegan a consulta 10 años después diciendo, no, si yo ya salí del armario una vez con mi familia hace 10 años, pero me volví a meter de lleno en el armario, lo volví a tratar como algo tabú, nunca se ha vuelto a hablar y he vuelto hacia atrás, ¿no? Entonces, para mí es fundamental que en ese momento haya un cierto entendimiento de que a lo mejor hay respuestas desde la ignorancia, pero también un autorrespeto de que hay cosas que son intolerables, ¿no? Y que hay que poner límites y decir, espera, esto no me lo puedes decir o esto me lo tienes que decir de esta manera. ¿Gaby? No, yo solamente iba a añadir, además de un caso cercano a nosotros, que a veces no solamente la homofobia relacionada con considerar que ser homosexual es algo malo, encontrarse la oposición de la familia, sino a veces también la familia empatiza y tiene miedo por lo que vaya a pasarte a ti. Es decir, la familia es consciente de la homofobia del entorno y sufre. Y a veces te encuentras con casos de padres homosexuales que tienen hijos homosexuales y sufren porque no quieren que a sus hijos les hagan daño en el colegio, ni los insulten, ni nada de nada, ¿no? Entonces, a veces la cuestión no es solo la homofobia porque me rechazan o rechazan mi homosexualidad, sino porque tienen miedo, porque son conscientes de la homofobia. Temor a perder oportunidades laborales, temor a que pueda tener dificultades en el colegio, etcétera, por el hecho de ser homosexual, ¿no? Entonces, es necesario establecer un pacto de colaboración con la familia y que la persona exprese claramente que sus valores son por encima de la visibilidad, la aceptación de sí mismo, el respeto a lo que es, y que si eso le supone algún enfrentamiento con alguien, pues habrá que enfrentarse a esa persona, igual que te puedes enfrentar por otra cuestión que tiene que ver con tu color, con tu nacionalidad, con tu idea política, con lo que fuera, ¿no? Es decir, entendamos que la confrontación existe, que sí que es verdad que yo voy a tener que confrontar por culpa de la homofobia de los demás, y ojalá no fuera así, que qué bien que mi familia está conmigo apoyándome, aunque sea desde esa preocupación, y que intentamos, bueno, pues también entender que las cosas han cambiado, hacer un poquito también de pedagogía sobre la situación real social y tranquilizarles un poquito, ¿no? Pero a veces pasa eso, ¿eh? No es solo ellos me rechazan, sino no quieren que yo sufra. Tenemos otra pregunta. Paula, ¿cómo crees que afecta a las personas bisexuales que se les niegue o cuestione su identidad cuando están relacionadas con personas del género opuesto? También se presupone heterosexualidad a estas personas y salir del armario cuando estás en una relación heterosexual es muy difícil, comentan. Sí, bueno, en el máster de la parte, ¿no?, de bisexualidades que yo doy en el Colegio de Psicología, justamente pongo ese supuesto, ¿no? Que a veces la invisibilidad de las personas bisexuales cuando están en una relación heterosexual porque se presupone su heterosexualidad, y la invisibilidad cuando están en una relación homosexual, gay, lésbica, porque se presupone que son gays, que son lesbianas, ¿no? Entonces ahí hay una doble invisibilidad que parte del concepto del monosexismo, ¿no? De estás aquí, estás en la norma o en la contranorma, pero no se acaba de entender, ¿no? No, podría hablar de esto mucho, pero creo que vamos sobre el tiempo ya. Vale, había una pregunta de Javi Pardo, pero ahora se ha perdido, no sé dónde está. Yo creo que no tenemos más preguntas. Javi, si nos estás oyendo, puedes volver a preguntar, porque la pregunta se ha borrado. Y mientras tanto pregunto yo otra que lo siento que no puedo escribir, pero es que a nosotros no nos deja escribir preguntas y hacer cola como el resto, así que chomorro y os la pregunto de viva voz. Ya que os he hablado bastante de temas políticos en cuanto a cuál es la situación en distintos sitios y demás, me interesa cuál es la situación en España, porque no la sé, de dos cosas. Una, si hay restricciones a la hora de donar sangre, que es algo como muy concreto, que sé que, por ejemplo, en Reino Unido a hombres que tienen sexo con hombres no se deja donar sangre. No sé cuál es la situación en España. Y otra, con lo que comentabas, Gabriel, de Dean Street y de todo el programa que tienen en cuanto a salud sexual y demás. Una de las campañas que más fuerza tienen de las que lanzan
es la de que si no es una carga viral detectable, en el caso del SIDA, no es transmisible. No sé si este mensaje es tan claro o se transmite de esa manera, no por asociaciones y por grupos activistas, sino por instituciones o por el sistema médico en España. Pues la primera pregunta, no hay ninguna restricción por ser homosexual, sí hay una restricción si has tenido relaciones de riesgo en los últimos meses. Eso sí te lo preguntan. No te preguntan tu orientación, pero sí que es verdad que a la hora de rellenar, al menos cuando yo era donante, yo desde que estoy en PrEP dejé de donar y la información que manejamos, porque eso es un tema que, por ejemplo, en lugares como Andorra sí que había una prohibición y tenemos el conocimiento de la legislación. No hay ninguna restricción para personas homosexuales. Lo único esto que te hacen la pregunta es si has tenido relaciones desprotegidas recientemente. Es la única pregunta que te hace. El único cribado que te hace. Y da igual que seas homo o heterosexual. Da igual decir, eso no va en la pregunta. En cuanto a lo de la carga viral indetectable, es intransmisible, ha costado mucho. A mí me dieron hostias hasta en el carnet de identidad por hablar claramente desde 2014, incluso antes, pero en 2014 tenemos ya la constatación con la CROI y la conferencia que hubo acerca del tema de que indetectable es intransmisible, y empezó a popularizarse hace poco. A los médicos les tenían prohibidos decir que eso era así hasta hace recientemente. Me consta porque en formaciones médicos me han confirmado, a nosotros nos han dicho que por favor no demos esa información para que la gente no deje de utilizar preservativo, lo cual es una postura absolutamente paternalista y tomando decisiones por los demás, ¿no? Hasta hace muy poco, y te hablo de hace un año, año y medio, no ha empezado desde las organizaciones, desde los medicina, etcétera, a hablarse abiertamente de que alguien indetectable no transmite el VIH. Ha costado muchísimo que llegaran a hacerlo. Bueno, que también puede hacer mucho por esa lucha, ¿no?, contra la discriminación, que está claro lo que estábamos comentando, que no es que el preservativo no sirva para nada, desde luego es una herramienta útil, pero que, en fin, hay más herramientas, punto 1 y punto 2, que sin... Y además, estamos hablando, por ejemplo, de una relación de pareja. Yo tengo un novio VIH positivo porque tengo que seguir con el miedo a mantener relaciones sexuales con él. Si mi doctor me dice, tranquilízate, es imposible, haz el amor tranquilamente con tu pareja, eso facilita no solo la relación sexual, sino el vínculo, se va mi miedo. Estamos hablando de la vida afectiva de las personas, estamos hablando de la sexualidad de las personas, que es algo muy importante. Un mensaje, por cierto, por poneros en contexto a los que no estéis o familiarizados con el sistema británico, que el VIH indetectable es intransmisible, que se avala desde el sistema de salud británico con bastante naturalidad, que no es algo que salga exclusivamente desde los entornos activistas. No sé si Javi Pardo ha vuelto a aparecer para hacernos la pregunta. No parece. No, pues... Yo creo que la pregunta era como si tenéis datos, creo recordar, ¿dónde es más difícil salir del armario? ¿En el trabajo o en la familia? Creo que era más o menos así la pregunta. Así que si tenéis datos, bueno, por vuestra experiencia. En la familia normalmente... salir con la familia es lo más significativo normalmente, es lo que a veces hace que todo avance a mayor velocidad. Lo que pasa es que salir en el trabajo es lo que normalmente más se demora en el tiempo. Esa es mi experiencia terapéutica, no sé tú, Gabriel. La mía es exactamente igual. Es más fácil que la persona esté armarizada en la empresa, en el trabajo, que en su familia. Cuesta más hablar con la familia porque tiene una implicación evidentemente emocional, vincular distinta. Pero hombre, te puedes encontrar algunos casos de personas que viven lejos de su familia, que están fuera del armario en lugares donde residen, tal y cual, pero lo habitual es exactamente lo que dice Paula, más salir antes del armario con la familia que en la empresa. Supongo que afecta también el entorno laboral, o sea, no es lo mismo un gremio que otro, eso está... Exacto, sí. Bueno, yo tengo otra pregunta relacionada con vuestra experiencia como terapeutas. El miedo del que has hablado, Paula, la estigmatización, el estrés que supone
el miedo a defraudar, el miedo a fallar, que se lleva a otras parcelas de la vida, no solo a la hora de salir del armario, sino pues tienes esa psicosis de defraudar a todos, tienen todas las expectativas puestas sobre mí y no puedo fracasar en esto o fallarles. ¿Tenéis experiencia de que este tipo de gente que tiene este trauma, vamos a llamarle, o estrés, afecta eso al éxito profesional a la hora de tomar decisiones vitales en la vida, elegir un trabajo, elegir cambiar, más que obviamente a las personas? Porque es salir de la zona de confort, como saldría una persona heterosexual, el dar un cambio en tu vida, pero la decisión de dar ese cambio a todos los niveles, sobre todo profesional, ¿afecta más a las personas LGBT? Mi experiencia es hablar de esa sobrecompensación, ¿no? Con esa idea de hay algo en mí que ya hace, ¿no? Que me dé más miedo ser defraudar, ser querida, ¿no? Hay como toda esta idea, ¿no? De tener que estar a la altura de lo que tú creías, ¿no? O de lo que tú crees que los demás esperan de ti. Por lo tanto, normalmente esas personas se esfuerzan más en buscar ese éxito. Otra cosa es lo que los datos nos dicen al respecto, ¿no? Y sí que es verdad que hay gente muy brillante, pero luego también hay una dificultad añadida, porque tú a lo mejor has sufrido un bullying escolar, ese bullying escolar lo que te ha generado es a lo mejor esa sensación, ¿no? Más de soledad, no has tenido tantos recursos, no tienes tantos apoyos sociales, ¿no? Como decíamos, y a veces esto lo que va generando es que tu autoestima merme, y cuando la autoestima merma no vas al triunfo, vas justamente a un momento en el cual suficiente tienes con sacar estrategias de afrontamiento y con vivir lo mejor que puedas vivir, ¿no? Entonces vemos un poco a veces las dos partes, ¿no? Gente que tiene muchas vulnerabilidades y que tiene muchas dificultades justamente para concentrarse para estudiar, para concentrarse para trabajar, para tener una carrera y un éxito profesional, porque suficiente tenían, ¿no? Con esa dificultad emocional. Yo soy duda de ello. ¿Me permitís un pequeñito apunte? En Reino Unido podéis encontrar fácilmente un libro maravilloso titulado The Velvet Rage, de Alan Downs, que es un psicólogo que se dedica a la psicología cognitiva, donde precisamente habla del fenómeno de la sobrecompensación con mucha extensión, y es un libro maravilloso, absolutamente maravilloso. Yo creo que cualquier persona homosexual, hombre o mujer, lo tendría que leer, porque es una puta maravilla. ¿Puedes repetir el título? Sí, The Velvet Rage, si mi pronunciación no es lo suficientemente buena, y si no, La rabia de terciopelo. ¿De acuerdo? Y lo encontráis, porque yo lo compro siempre por Amazon cuando lo voy a regalar, y es una pasada. En librería sé que vosotros en Reino Unido lo podéis encontrar fácilmente. Es increíble, increíble cómo habla de todos esos procesos, verte sobrepasado por la vergüenza de ser homosexual porque te han enseñado que es normalísimo, y cómo utilizas ese mecanismo del que habla Paula también, de la sobrecompensación, de intentar cubrir esa supuesta tara que te acompaña siendo el mejor en el área que te propongas, ¿no? Muy interesante y está muy bien escrito, es muy emotivo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, si alguien nos ha quedado con la copla, ha puesto Paula el nombre del título, en el chat para que lo podáis buscar. ¿Larisa? ¿Yo? ¿Tienes algo ahí pendiente? Un poco pendiente. Bueno, yo el otro día estuve viendo un vídeo estupendo de Gabriel sobre el amor romántico en hombres gays, donde buscas una pareja con la que casarte, etcétera. Un vídeo estupendo. Y me salió la duda de recibirse en consulta parejas donde una de las personas tiene esta homofobia interiorizada y la otra persona, pues, por, digamos, este amor romántico no es capaz de avanzar la relación, intentar que esta persona salga de, digamos, de esta caja en la que se ha metido, y cómo la afrontáis al final.
Gabriel tiene un nombre maravilloso. Gabriel lo llama armario discordantes y yo lo llamo disparidad homofóbica. Así que tenemos hasta terminología inventada al respecto. Exactamente. Y con más de una cerveza lo hemos comentado. Es que el nombre no se nos ocurre. Sí, es un tema bastante frecuente. Afortunadamente cada vez menos, ¿eh? Pero hay situaciones donde por amor, por ese concepto del amor romántico, de darlo todo, intentar ayudar a todo aquello, trabajar con una persona que tiene una homofobia interiorizada terribilísima, que no se va a aceptar, y crear una relación con esa persona es muy complicado. Eso es algo que aparece con frecuencia en consulta, la verdad. Tú Yo también creo lo que como trabajas un mujeres montón. me lo encuentro más que tú. Sí, Esta estoy bastante seguro. disparidad. Sí. Hay un tema ahí con la armarización gay, lésbica, que hay una diferencia también de porcentajes y tal, y en tu caso es más frecuente, tú lo ves con más frecuencia que yo. Sí, Gabriel tiene más consultas de sexo, yo tengo más consultas de amor romántico y de dependencias emocionales y de como terapeuta de pareja, pues crisis en la pareja, diferentes ritmos, diferentes deseos sexuales, diferentes expectativas. Sí, es uno de los temazos en mi consulta. Absolutamente. ¿Cómo hago que mi novia no se avergüence de mí? Ese es el título de lo que me vienen a decir, ¿no? Y al final de ahí, pues hay una parte de un proceso de aceptación de una y la otra, esa paciencia, pero también esos límites y esos pactos. Podéis escribirme, consulta info@pealcaide.com y amplío información. Muy bien. Pues... Yo voy a hacer la última pregunta. Ay, dale. Bueno, es relacionada con vuestro trabajo, no con la presentación, pero veis que es muy difícil, que hay mucha gente que necesita ir al psicólogo, pero sigue habiendo un miedo, un tabú, no estoy loco, yo no necesito psicólogo. ¿Cuesta mucho ir al psicólogo en general? Yo mi perspectiva es un poco sesgada, porque también es verdad que gracias al canal de YouTube y los libros y todo eso soy muy conocido y mucha gente sigue mi trabajo y se ve beneficiado por mi trabajo y ve que le puede ayudar y tal, con lo cual yo ahora mismo tengo lista de espera larga. Hay mucha gente que tiene muchas ganas de... Yo he visto ya miles de hombres a lo largo de mi experiencia profesional. Sí, por mi consulta han pasado una barbaridad, señores homosexuales, con lo cual te digo, no, hay mucha facilidad, ¿no? Pero no es cierto, dice que a nivel general, población general, quizás los hombres homosexuales, las mujeres lesbianas también. Yo creo que el colectivo LGBTI está muy sensibilizado, somos conscientes de que hemos tenido que afrontar situaciones muy complicadas, que es un poco cruel exigirle a una persona que lo haga por sus propios medios y que está bien que pidamos ayuda, que para eso está la gente a la que podemos pedir ayuda, ¿no? Creo que a nivel general en población hay más reticencia quizá a acercarse a un psicólogo que población LGBT porque precisamente estamos más sensibilizados. Pero ya te digo, mi experiencia es muy particular y creo que la de Paula un poco por el estilo, ¿no? Y también tú eres muy conocida, te conocen por esto y mucha gente se te acerca. Luego ves en redes sociales, escuchas a la gente hablar de todo aquello y... Sí, creo que ha mejorado además. En estos últimos años que hemos ido trabajando, creo que al principio era un poquito más... costaba entender a veces y ahora ya la gente lo ha integrado. Pero yo creo que el colectivo LGBTI lo ha integrado mejor incluso. Sí. Es como el uso del preservativo, que a pesar de lo que hemos dicho anteriormente, lo usamos infinitamente más que los heterosexuales. O sea, que imagínate. Pues, bueno, tenemos un nivel de neuroticismo un poco más elevado en general. Entonces, bueno, es lógico, nos preocupamos más. En general nos preocupamos más. Y eso hace pues que busques ayuda, que te muevas y que te protejas. Bueno, pues si os parece cerramos con eso. Mil gracias, Paula, mil gracias, Gabriel, por acompañarnos esta tarde. Ha sido... No te oímos, Gabriel, pero ha sido... No, susurraba simplemente para no interrumpirte. Muy tierno, muy tierno. Ha sido un placer escucharos esta tarde. Esperamos que para quienes hayan conectado a escuchar con nosotros les haya sido útil, les haya sido práctico, desde luego era nuestra intención. Así que nada, con eso lo dejamos por nuestra parte hasta el año que viene y feliz orgullo a todos y a todas. Feliz orgullo y muchísimas gracias.